Can you feel that? Oh yes, that's a strong one. Hello in there, little one. We're so excited for you. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la conmovedora historia de Truong y Tieu-nu. En el episodio de hoy, después de que Tieu-nu recibe el alta del hospital y regresa a casa, Truong intenta cuidarla con todo su cariño, prestando atención a cada pequeño detalle para que se recupere lo antes posible. Pero una pregunta inocente de Dui termina tocando sin querer la herida más profunda de ambos. Ese momento hace que Tieu-nu rompa en llanto mientras que Truong tiene que reaccionar rápidamente para ocultar la verdad. ¿Podrá esta pequeña familia superar este duro golpe? Quédense hasta el final del video de hoy para descubrir qué sucederá a continuación. Y si les gusta esta historia, no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Después de muchos días acostada en aquella habitación de hospital completamente blanca, por fin pudo salir al pasillo. La suave luz de la mañana entraba por las ventanas de vidrio, haciendo que el ambiente se sintiera mucho más cálido. Truong caminaba a su lado con pasos lentos como si temiera que ella se cansara. No apartaba la mirada de Tieu-nu ni un solo segundo. Desde lo ocurrido casi no la dejaba sola en ningún momento. Tieu-nu respiró hondo con suavidad. El aire de afuera la hacía sentirse mejor. Después de tantos días acostada en la cama del hospital, poder caminar y ver todo a su alrededor le aliviaba un poco el corazón. En voz baja dijo que quería bajar un momento a la cafetería del hospital. No porque tuviera hambre, sino simplemente porque quería salir un poco, moverse y recuperar fuerzas. Truong asintió de inmediato. Los dos bajaron juntos a la cafetería. El ambiente allí era un poco más animado, se escuchaban conversaciones, el sonido de los platos y los cubiertos chocando entre sí, creando una sensación muy cotidiana. Se detuvieron frente al mostrador de comida. El aroma del pho caliente se elevaba suavemente en el aire. El vendedor preparaba rápidamente tazones para los clientes. Truong miró el menú un momento y pidió un tazón de pho para él. Luego se volvió hacia Tieu-nu y le preguntó qué quería comer. Tieu-nu observó los tazones de pho humeantes durante unos segundos y luego negó con la cabeza suavemente. Solo pidió un tazón de gachas calientes. Un poco nada más, pero suficiente para darle algo de fuerzas. Los dos regresaron a la habitación del hospital. El pasillo estaba ahora más tranquilo y la luz del mediodía entraba por las ventanas de vidrio, haciendo que la habitación se sintiera un poco más cálida. Truong colocó con cuidado la bandeja de comida sobre la pequeña mesa junto a la cama. El vapor del tazón de pho y del tazón de gachas aún se elevaba suavemente, llevando consigo ese aroma familiar. Luego acercó una silla a la cama y miró a Tieu-nu. Ella se sentó en el borde de la cama. Sus movimientos todavía eran lentos porque su cuerpo aún no se había recuperado por completo. Pero comparado con los días anteriores, su rostro ya no estaba tan pálido. Truong empujó el tazón de gachas hacia ella. Con voz suave le dijo que hoy era el día en que Tieu-nu recibiría el alta del hospital. Al escuchar eso, los ojos de Tieu-nu se iluminaron de repente. Una leve sonrisa apareció en su rostro, todavía un poco cansado. Después de tantos días en esta silenciosa habitación de hospital, poder regresar a casa era para ella como una pequeña pero muy valiosa alegría. Miró alrededor de la habitación por un momento y luego volvió a mirar a Truong. En su mirada había un poco de alivio, como si estuviera deseando salir de ese lugar lo antes posible. Mientras comía, Truong le dijo que el hospital ya había terminado todos los trámites. Exactamente a las 4 de la tarde, Tieu-nu sería oficialmente dada de alta. Ella asintió suavemente y la alegría se reflejaba claramente en sus ojos. Truong continuó diciendo que alrededor de las 3:30 iría a recoger la ropa que ya había preparado para que ella se cambiara. Después terminarían los últimos trámites y regresarían juntos a casa. Al escuchar eso, Tieu-nu sonrió ligeramente. Tal vez hacía mucho tiempo que no sentía su corazón tan ligero como en ese momento.
Fuera de la ventana, la luz del sol seguía entrando suavemente en la habitación. Y en ese raro instante de calma, ambos esperaban que, al salir del hospital, su vida pudiera comenzar de nuevo de una manera más tranquila. Después de muchos días en el hospital, finalmente Truong llevó a Tieu-nu de regreso al lugar con el que ella había estado ligada durante tanto tiempo. La puerta de madera se abrió y el pequeño hogar apareció ante sus ojos tranquilo, cálido y lleno de familiaridad. Tieu-nu bajó del coche lentamente. Se detuvo un momento en el patio de la casa y respiró profundamente. El aire fresco de la tarde le hizo sentir el corazón un poco más ligero, después de los largos y agotadores días en el hospital. Truong caminaba siempre a su lado temiendo que ella se cansara. Con cuidado la sostuvo suavemente mientras daban cada paso hacia el interior de la casa. Dentro todo seguía igual. La mesa de madera, el juego de sillas de siempre, la luz suave que entraba por la ventana. Todo hacía que la pequeña casa se sintiera más acogedora que nunca. Después del largo trayecto, Truong llevó a Tieu-nu a su habitación para que descansara. Acomodó con cuidado la manta y la ayudó a recostarse en la cama para que estuviera más cómoda. Tieu-nu se recostó y giró ligeramente la cabeza para mirar alrededor de la habitación. Ese era su lugar familiar, el sitio que guardaba tantos recuerdos felices y tristes de los dos. Truong la observó por un momento, y luego le dijo suavemente que descansara, que él iría a cocinar un poco de gachas para que comiera. Después de decir eso, salió de la habitación y bajó a la cocina. En la pequeña cocina, Truong comenzó a lavar el arroz y a preparar una olla de gachas calientes. Sus movimientos eran lentos pero cuidadosos. Cada cosa que hacía en ese momento tenía un solo propósito: cuidar lo mejor posible de Tieu-nu. El vapor comenzó a elevarse lentamente de la olla. En la habitación, Tieu-nu permanecía acostada en silencio sobre la cama. La casa familiar le daba una sensación de paz. Después de todo lo que había pasado, finalmente habían vuelto a casa. La suave luz de la tarde entraba en la pequeña habitación. Después de dormir durante bastante tiempo, Tieu-nu abrió los ojos lentamente. La habitación familiar de su casa le hacía sentirse mucho más tranquila que en los días que pasó en el hospital. En ese momento, Truong entró desde afuera. En sus manos llevaba un tazón de gachas calientes recién hechas. Un ligero vapor se elevaba del tazón trayendo consigo un aroma suave y reconfortante. Colocó el tazón sobre la mesa y acercó una silla junto a la cama. Con cuidado, Truong ayudó a Tieu-nu a incorporarse y puso una almohada detrás de su espalda para que estuviera más cómoda. Luego tomó el tazón de gachas, sacó pequeñas cucharadas, sopló suavemente para enfriarlas y se las acercó para que comiera. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si temiera que cualquier pequeño descuido pudiera hacer que ella se sintiera peor. Tieu-nu lo miró durante un largo momento con una mirada llena de gratitud pero también de tristeza. Justo entonces se escucharon pequeños pasos desde la puerta. Dui entró corriendo en la habitación. En cuanto vio a su madre, se acercó rápidamente con los ojos abiertos de alegría. El niño se subió a la cama, se sentó junto a Tieu-nu y abrazó su brazo. Después de unos segundos, mirándola con inocencia, Dui hizo una pregunta muy ingenua. «Mamá, ¿cuándo va a nacer mi hermanito?». La pregunta hizo que toda la habitación quedara en silencio. La mano de Truong se detuvo en el aire, y Tieu-nu se quedó paralizada con los ojos enrojeciéndose de repente. El dolor que había estado tratando de contener durante todos esos días parecía haber sido tocado de nuevo. Las lágrimas de Tieu-nu comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Al verlo, Truong dejó inmediatamente el tazón de gachas sobre la mesa. Con rapidez tomó a Dui en sus brazos, le acarició suavemente la cabeza y le dijo con voz tranquila que el bebé aún tenía que dormir durante mucho tiempo y que cuando estuviera más fuerte podría conocer a Dui. Dui asintió con inocencia, creyendo completamente en las palabras de su padre. Mientras tanto, Truong giró la cabeza y miró a Tieu-nu.
En esa mirada estaba el dolor que ninguno de los dos sabía cómo poner en palabras. El silencio cayó sobre la habitación de una manera tan repentina que parecía pesar en el aire. Durante unos segundos nadie dijo nada. El pequeño cuerpo de Dui seguía apoyado contra Tieu-nu, aferrado a su brazo con la inocencia de un niño que aún no entendía el significado de lo que acababa de preguntar. Para él, aquella pregunta era simple, natural. Durante meses había escuchado hablar del bebé, había imaginado cómo sería tener un hermanito o una hermanita, cómo jugarían juntos en el patio, cómo lo ayudaría a caminar cuando fuera más grande. Pero para los adultos en esa habitación, aquella pregunta había abierto una herida que todavía estaba demasiado fresca. Tieu-nu bajó la mirada lentamente. Las lágrimas seguían cayendo silenciosas por sus mejillas. No lloraba con ruido, no sollozaba. Era un llanto silencioso profundo, como si cada lágrima llevara consigo el peso de algo que nunca podría recuperarse. Truong observó la escena con el corazón apretado. Había imaginado muchas veces ese momento. Desde el día en que el médico les dio la noticia en el hospital, él sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentarse a esa conversación, pero nunca pensó que llegaría tan pronto, ni que vendría de la boca inocente de su propio hijo. Dui levantó la cabeza y miró a su madre. «Mamá», murmuró con suavidad. «¿Estás triste?» Tieu-nu intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Truong respiró profundamente y acarició el cabello de Dui. «Tu mamá todavía está un poco cansada», dijo con voz tranquila. «Tiene que descansar mucho para recuperarse». Dui asintió lentamente. Los niños suelen aceptar las explicaciones simples con facilidad. Para él, aquello tenía sentido. Si su madre estaba cansada, entonces debía descansar. Eso era todo. El niño volvió a acomodarse junto a Tieu-nu, apoyando su cabeza contra el hombro de ella. «Cuando el bebé despierte», dijo en voz baja, «¿podré jugar con él?». Esa frase volvió a tensar el silencio. Truong cerró los ojos por un instante. Tieu-nu llevó una mano temblorosa al cabello de Dui y comenzó a acariciarlo suavemente. Sus dedos se movían despacio, casi de forma automática, como si ese gesto fuera lo único que le permitiera mantenerse en pie emocionalmente. «Sí», susurró finalmente, «cuando el bebé despierte». Su voz era tan suave que apenas parecía un hilo de sonido. Truong la miró. Sabía que esas palabras no eran una mentira completa. Era más bien una forma de proteger el pequeño mundo de Dui por un poco más de tiempo. Porque un niño no necesita cargar con un dolor que aún no puede comprender. La luz de la tarde comenzaba a cambiar. Los rayos del sol entraban por la ventana y dibujaban líneas doradas sobre el suelo de madera. El vapor del tazón de gachas seguía elevándose lentamente como si el tiempo se hubiera detenido. Truong tomó nuevamente el tazón. «Vamos», Tieu-nu dijo con suavidad. «Tienes que comer un poco». Ella asintió apenas. Truong volvió a tomar una pequeña cucharada, sopló para enfriarla y la acercó a los labios de ella. Tieu-nu abrió la boca lentamente y probó un poco. El sabor era simple, suave, casi sin sal. Pero en ese momento no era la comida lo que importaba, era el gesto. Era la forma en que Truong seguía cuidándola como si nada más en el mundo fuera más importante que eso. Dui observaba todo con curiosidad. Papá preguntó, ¿mamá tiene que comer todo? Truong sonrió levemente. No todo, pero lo suficiente para ponerse fuerte otra vez. Dui parecía pensar en eso con mucha seriedad. Luego asintió satisfecho con la respuesta. El niño se recostó sobre la cama mirando el techo. Cuando el bebé llegue, dijo de repente, yo voy a enseñarle a jugar con la pelota. Tieu-nu cerró los ojos por un instante. Aquellas palabras eran como pequeñas agujas que atravesaban su corazón. Había imaginado ese futuro tantas veces. Había pensado en cómo sostendría al bebé por primera vez, en cómo Dui se acercaría con curiosidad, en cómo la casa se llenaría de risas. Ahora ese futuro se había desvanecido. Pero Dui todavía vivía en él. Truong continuó alimentándola en silencio, cucharada tras cucharada.
El sonido de la cuchara chocando suavemente contra el borde del tazón era casi lo único que se escuchaba en la habitación. Pasaron varios minutos así. Finalmente, Tieu-nu negó con la cabeza. «Ya es suficiente», susurró. Truong dejó el tazón sobre la mesa. Dui ya estaba medio dormido todavía apoyado contra su madre. El niño había gastado toda su energía corriendo por la casa y ahora el cansancio comenzaba a vencerlo. Tieu-nu lo observó con ternura. A pesar de todo, Dui seguía siendo una pequeña luz en su vida. Truong se levantó y tomó una manta ligera. «Se quedará dormido aquí», dijo en voz baja. Cubrió a Dui con cuidado. El niño murmuró algo entre sueños, pero no se despertó. Ahora la habitación estaba aún más silenciosa. Truong volvió a sentarse en la silla junto a la cama. Por un momento ninguno de los dos habló. Finalmente Tieu-nu rompió el silencio. «Truong». Él levantó la mirada. «No sé cuánto tiempo más podremos ocultarlo», dijo ella. La voz de Tieu-nu estaba llena de cansancio. Truong permaneció en silencio durante unos segundos. «No tenemos que decírselo ahora», respondió finalmente. «Todavía es demasiado pequeño». Tieu-nu miró hacia la ventana. El sol ya comenzaba a descender lentamente. «Pero algún día lo preguntará otra vez», susurró. Truong asintió. «¿Sí?» Ambos sabían que ese día llegaría. Pero no hoy. Hoy lo único que podían hacer era proteger la pequeña inocencia de su hijo y tratar de sanar un poco su propio dolor. Truong tomó suavemente la mano de Tieu-nu. Sus dedos estaban fríos. «Vamos a salir adelante», dijo con firmeza. «Los tres». Tieu-nu lo miró. En sus ojos todavía había tristeza, pero también algo más. Una pequeña chispa de esperanza. Fuera de la casa, el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. La tarde caía lentamente sobre el pequeño hogar. Y dentro de aquella habitación silenciosa, una familia intentaba paso a paso aprender a vivir con el dolor y seguir adelante juntos.